Bienvenidos. Como en todos los programas de movimientos, ejercicios, estiramientos, danzas o conciencia del cuerpo, se recomienda no exceder sus propios límites. Practique este yoga con cuidado, atención, concentración y escucha de sí mismo para garantizar su seguridad y bienestar. Recuerde que el yoga no busca competir contra usted mismo o los demás. Por el contrario, como herramienta heredada por nuestros ancestros, busca que usted se escuche al ser universal y despierte el amor y la aceptación de sí y de todos los demás seres. Si no logra alguna postura o se siente inconfortable o con mareo, usted puede modificarla o abandonarla si así lo necesita, y continúe con una respiración profunda y un momento de descanso. Es muy importante que usted escuche su cuerpo y practique yoga de la manera más confortable y armoniosa consigo mismo o consigo misma. Si existe algún desafío físico en usted, al cual llamamos patología, enfermedad o lesión, le recomendamos que consulte a su sanador, a su médico o a su terapeuta antes de iniciar su práctica de yoga, deseándoles paz, amor, sanación y sabiduría. Namaste. Siéntate en una postura cómoda, cruzando las piernas. Lo importante es sentir que tu espalda está alineada, que no tienes ninguna torcedura y no sientes tensión. Vas a cerrar tus ojos y respirar profundamente por la nariz. Toma conciencia de tu cuerpo y lentamente vas llevando tus manos hacia el centro del corazón, uniendo palma contra palma, uniendo tu corazón, tu mente, tu cuerpo en esa conciencia infinita del amor, sintiendo cómo te elevas, sintiendo cómo te conoces y te reconoces. Vas a sintonizar el mantra Om, inhalando profundamente por la nariz y al exhalar deja salir el sonido del mantra universal. Respira profundo y entrelazas tus dedos de las manos, uniéndote y elevando tus brazos hacia arriba, estirando profundamente. Estira tus brazos, tu cabeza se inclina un poco hacia atrás. Vas liberando y tu cuerpo se inclina hacia adelante, soltando y llevando tus manos hacia el suelo, relajando el cuerpo, la cabeza hacia donde llegue, y poco a poco te vas estirando hacia arriba en una inhalación. Inhala, estira los brazos hacia los lados y vas exhalando y los llevas paralelos hacia atrás, entrelazando los dedos atrás y estiras abriendo el pecho. Relajas y en una inhalación descansa y lleva tu mano izquierda hacia el suelo y vas elevando la mano derecha, inclinándote hacia el lado izquierdo, estirando, estiras, te elongas, sientes la elongación en toda la columna. Inhalas, regresas y ahora apoyas la mano derecha en el suelo y estiras el brazo izquierdo hacia arriba,
Tu cabeza y tus ojos observan tu mano izquierda. Te elongas hasta donde puedas elongar y mantienes la cadera, los glúteos y los isquiones pegados al suelo. Inhala. Exhala, regresando. Miras hacia el frente. Llevas tu mano derecha hacia la rodilla izquierda y estiras tu brazo izquierdo hacia atrás, haciendo una torsión. Exhalando y cambias, llevando la mano izquierda hacia la rodilla derecha y la mano derecha hacia atrás. Siente la torsión. Exhala y regresa. Respira profundo y llevas tu mentón hacia el pecho. Siente la elongación de las cervicales y en una inhalación llevas tu cabeza hacia el lado derecho. Estirando. Exhalas, bajas y llevas tu cabeza hacia el lado izquierdo. Sintiendo el estiramiento del cuello. Nuevamente exhalas, mentón al pecho y cabeza hacia el lado derecho, estirando y elongando los músculos del cuello. Bajas y cambias hacia el lado izquierdo. Suelta toda la tensión cervical, la tensión que se acumula en ese cuello debido a la tensión que manejamos diariamente. Tensiones físicas, emocionales, espirituales. La carga que llevamos y que nos imponemos a nosotros mismos. Las posturas. Luego regresas al centro y respiras y llevas tus manos hacia los hombros y vas a dibujar círculos con tus brazos, llevándolos hacia atrás. Inhala y exhala y bajas. Inhala, llevas hacia arriba, exhala y bajas. Inhala, abres, exhala y bajas. Inhala, abres, exhala, baja. Continúa haciendo círculos hacia atrás, sintiendo el movimiento de la articulación del hombro, soltando tensión que haya en esa parte alta de tu espalda. Cambias de movimiento, ahora vamos hacia adelante. Inhala, hombros hacia atrás, hacia arriba y exhalas hacia adelante. Mantén tu propio seguir, sentir. Mantén tu propio movimiento y respiración. Abre los brazos hacia los lados, estiras, llevas palmas de las manos hacia abajo y te inclinas hacia el lado izquierdo. Inhalas y al exhalar, inclinas hacia el lado derecho. Continúas, inhala, exhala, hacia el lado derecho e izquierdo. Continúas en el movimiento. Este movimiento fortalece tu espalda, libera, tonifica el sistema nervioso. Inhalas, brazos ahora hacia adelante y hacia arriba. Estiras. Y al exhalar, bajas lentamente los brazos hacia el centro y unes las palmas en la postura de Namaste. Respiras. Ahora vas a estirar tu pierna izquierda hacia el lado izquierdo. La pierna derecha se mantiene doblada y vas a hacer giros con tus tobillos. Desbloquea la articulación del tobillo y de los pies, de los dedos de los pies. Suelta cualquier tensión que tengas. Siente el movimiento. Haz giros hacia un lado y hacia el otro. Inhalas. Tomas tu pie y cambias, estirando la pierna derecha
hacia el lado derecho. Haces giros con tus pies, la articulación suavemente. Vas desbloqueando la rigidez, la tensión que haya en los pies, en nuestras bases, en nuestras raíces. Los pies quienes llevan todo nuestro peso y nuestro cuerpo. Respira y regresa a la pierna derecha. Ahora doblamos las piernas y apoyamos las plantas de los pies en el piso. Tomamos nuestras manos debajo de las rodillas, inhalamos y abrimos el pecho. Al exhalar, estiramos los brazos y encorvamos la espalda. Nuevamente, vas a inhalar, abres el pecho y exhalas, encorvas estirando los brazos que están apoyados con las manos en las rodillas. Inhala, abres. Estiras, abre el corazón, exhalas, encorvas, liberando la tensión de la espalda alta. Inhala, que sea un movimiento fluido. Exhala, libera. Continúa el movimiento con tu respiración. Inhala, abre el pecho, libera garganta. Exhala, libera la espalda, lleva el mentón al pecho. Inhala, abres. Exhala, suelta, libera, extendiendo y liberando espalda. Inhala, regresas al centro y estiras la pierna derecha, tomando la pierna izquierda por debajo del muslo. Estiras la pierna exhalando, inhalas y la llevas hacia el pecho. Exhalas y estiras. Inhalas, contraes, llevando los muslos al pecho y exhala y estiras. Este movimiento libera toda la tensión de la articulación de la rodilla. También aporta un masaje a tus órganos abdominales, en especial al vaso y a tu colon. Realizas ese masaje a tus órganos internos, permitiendo la fluidez de la sangre, de los líquidos. Ahora detienes el movimiento de la pierna y dibujas círculos con tu rodilla y tu pierna. Libera la tensión de la rodilla, fortaleciendo, y ahora giras hacia el otro lado. Mantén siempre la conciencia de la respiración, inhalas y exhalas y estiras la pierna. Cambiamos, tomas tu pierna derecha por debajo del muslo derecho, inhalas y exhalas, estiras la pierna. Nuevamente inhalas y llevas la pierna hacia el pecho, exhala y estiras. Sigue tu respiración, inhala y exhala. En esta postura vas liberando y haciendo un masaje a tu hígado, páncreas, intestino y tu vesícula biliar. Inhala y exhala. Libera. Inhala, regresas al centro. Y ahora dibujas círculos con tu rodilla, llevándola hacia la derecha. Siente toda la liberación y ahora hacia el lado izquierdo, dibuja los círculos, desbloqueando y sacando cualquier tensión que se acumule. Inhala, lleva la pierna al pecho, exhala y estira la pierna. Vas a hacer masaje a tu pierna, llevando tus manos en forma vertical, arriba hacia abajo, haciendo un masaje y limpiando las piernas, permitiendo el fluir, el flujo energético, soltando tensión, soltando pensamientos negativos, soltando todo lo que ves como obstáculo en tu vida
Libera, inhala hacia atrás y en la exhalación limpias, suelta, inhala y exhala. Siente ese fluir energético. Libera, inhala y exhala, regresando las manos hacia el pecho. Respira profundo y lentamente vas a llevar tus piernas hacia atrás y te apoyas en una postura llamada diamante, glúteos hacia los talones e inhalas y estiras los brazos hacia arriba. Exhalando, vas hacia abajo, llevando las manos hacia el suelo y relajas tu cabeza en la postura del niño, en la postura de la semilla, encontrándote a ti mismo, a ti mismo. Inhalas y estiras el tronco hacia arriba y hacia atrás. Abre los brazos hacia los lados y lleva las palmas hacia el pecho. Respira profundo. Inhala, brazos hacia arriba, estiras y al exhalar vas bajando lentamente las manos y apoyas las manos en el suelo. Apoya la punta de los pies, estira las piernas y lentamente caminas. Apoya las manos en la espalda baja y estira las piernas. Y te elevas, te levantas. Lleva los brazos hacia los lados. Palmas abiertas, inhala y estira los brazos hacia arriba. Exhala y lentamente te inclinas hacia adelante, bajando los brazos hacia el suelo. Dobla las piernas si es necesario. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. La derecha se mantiene adelante. Miras hacia adelante y al exhalar, pierna derecha hacia atrás. Vas a dibujar una tabla con tu cuerpo. Inhalas y estiras la columna y la cadera hacia arriba, dibujando la montaña o la carpa. Inhalas, bajas la cadera a la altura de los hombros y luego apoyas las rodillas en el suelo. Bajas el tronco, tu pecho, las manos están debajo de los hombros e inhalas y estira los brazos. Subes el pecho en la postura de la cobra. Abre el corazón. Exhalas. Vas a apoyar antebrazos. Si la postura anterior es muy fuerte para tu columna, apoyas el antebrazo y inhalas. Al exhalar, llevas tu frente hacia el suelo. Manos debajo de los hombros, apoyas la punta de los pies. Inhalas y te estiras hacia arriba, estirando las piernas, estirando la columna. Relaja la cabeza en la postura invertida. Inhalas y al exhalar llevas pierna izquierda hacia adelante. Respira, exhala y pierna derecha hacia adelante. Lleva tus manos hacia la parte baja de la columna e inhalas y vas hacia arriba. Abre los brazos a los lados y los subes inhalando. Te inclinas levemente hacia atrás. Exhalas y doblas tu tronco hacia adelante. Apoya las manos en el suelo, pierna izquierda hacia atrás, estiras, miras hacia el frente y en una exhalación, pierna derecha hacia atrás, elevas la cadera, dibujando el triángulo, exhalas, vas bajando la cadera al nivel de los hombros, apoya las rodillas, bajas el pecho. Y desde allí vas a la postura de la cobra,
estirando los brazos, abriendo el corazón, abriendo el pecho, liberando. Exhalas y vas bajando. Apoya la punta de los pies y regresas apoyando las rodillas y estira las piernas en la postura invertida. Relaja la cabeza. Inhalas y pierna derecha hacia adelante. Respiras profundo. Pierna izquierda hacia adelante. Lleva tus manos hacia atrás, hacia la columna. Inhalas y te levantas. Abre los brazos hacia los lados, palmas hacia arriba. Exhalas y llevas tus manos hacia el corazón. Continuamos en el saludo del sol, abriendo los brazos hacia atrás y hacia arriba. Bajas lentamente, apoyas tus manos, llevas pierna derecha hacia atrás, luego la pierna izquierda. Inhalas, elevas la cadera en la postura de la carpa. Vas bajando la cadera, los pies, las piernas. E inhalas, abres el corazón en la postura de la cobra. Exhalas, apoyas la punta de los pies. Inhalas y elevas tu cadera. Respiras, llevas pierna izquierda adelante, luego pierna derecha. Manos hacia las lumbares y te estiras abriendo brazos hacia arriba, une las palmas y continúas bajando, tronco hacia adelante, apoya las manos, pierna izquierda hacia atrás, miras adelante, luego pierna derecha, estiras, cadera hacia arriba, exhalas. Bajas cadera, apoyas rodillas e inhalas, estira los brazos, abres el pecho, exhala, bajas, apoyas la punta de los pies y elevas estirando las piernas. Respira, inhala, pierna derecha hacia adelante, exhalas, pierna izquierda, manos hacia las lumbares y te levantas. Inhala, brazos hacia arriba, une las palmas y bajas tus manos hacia el corazón, agradeciendo tu corazón. Inhalas, brazos hacia arriba, continúas. Exhalas y te inclinas hacia adelante, apoyando las manos. Pierna derecha hacia atrás, abres el pecho. Pierna izquierda hacia atrás, te acomodas y elevas cadera, estiras piernas, bajas apoyando las rodillas o directamente y manos debajo de los hombros, extiende los brazos en la postura de la cobra, abriendo corazón, bajas, apoya la punta de los pies, postura de la carpa o de la montaña. Pierna izquierda hacia adelante, luego pierna derecha. Apoya las manos en las lumbares para protegerlas e inhalas, abre los brazos hacia arriba, une las palmas y lentamente bajas. Apoya las manos nuevamente en el suelo, llevando pierna izquierda atrás. Luego pierna derecha, estiras, inclina la cadera, postura de la montaña, estira la espalda. Vas ahora exhalando y bajando lentamente hacia el suelo. Inhalas y estira los brazos en la postura de la cobra, abriendo corazón. Exhalas, liberas. Apoya la punta de los pies y vas hacia la montaña, hacia la fuerza. Pierna izquierda hacia adelante, estiras, pierna derecha, apoyas manos en las lumbares
y vas subiendo tu tronco, brazos hacia los lados, hacia arriba, une las palmas en Namaste, llevando las manos hacia el corazón. Luego bajas las manos, pierna izquierda hacia atrás. Luego llevas pierna derecha hacia atrás. Llevas la montaña. Exhalando, bajas todo tu tronco hacia el suelo. Manos debajo de los hombros. Estira los brazos. Abres el pecho. Bajas. Apoyas las manos, la punta de los pies y subes. Postura de la montaña. La fuerza. Pierna derecha adelante. Respira, pierna izquierda, manos hacia las lumbares. Estiras el cuerpo, brazos hacia los lados, hacia arriba. Une las palmas y bajas tus manos hacia la postura del corazón, del entendimiento. Relajas. Lleva las manos hacia los lados, abriendo las palmas hacia el frente, sintiendo tu cuerpo. Inhalas y los llevas hacia los lados, recibiendo, entendiendo cómo está tu cuerpo, cómo está fluyendo. Respira. Inhalas, eleva los brazos hacia arriba, uniendo las palmas hacia el cielo. Exhalas y lentamente bajas por el centro, uniendo al cielo al corazón, uniendo la luz al corazón, al entendimiento. Respira. Lentamente dobla rodillas y te vas a ir agachando hacia el suelo. Esta postura se llama postura del pensador. Vas a llevar tus codos hacia las rodillas, entrelazas los dedos y apoyas tu mentón. Los pies puedes estar apoyada en la planta de los pies o en este caso en la punta de los pies. Equilibrio, concentración, el reflexionar de tus emociones. Observa, observa. Respira. Ahora lentamente, para salir de esta postura de reflexión, vas a ir respirando, llevando brazos hacia atrás, apoyando las manos en el suelo y lentamente apoya los glúteos en el suelo, estirando las piernas hacia adelante. Respira profundo. Vas a frotar las palmas de tus manos, calentando las palmas, y vas a llevar esa energía a tu cabeza, limpiando tu cráneo, despejando tu pensamiento. Frotas nuevamente y te haces un baño energético, llevando las palmas por la cara, el cráneo, el cuello, haciendo un automasaje, liberando todos los canales energéticos. Frota las palmas de tus manos y limpia tus hombros, tus brazos. Haciendo ese movimiento, activas tu circulación sanguínea, venosa, linfática. Pasa tus manos por el pecho, por la espalda,
Frotas nuevamente cuantas veces necesites y ahora pásalas por tus piernas, activando esa circulación por tus piernas, permitiéndote fluir, liberar, despejar, todo con la finalidad de encontrar tu corazón, de encontrar tu voz interna. Despeja los pensamientos tóxicos. Cuando te sientas preparada o preparado, te vas a recostar en el suelo, bajando vértebra por vértebra. Vas a llevar brazos hacia arriba, palmas hacia arriba y relajas a tu costado. Mueve cada pierna, relajando y liberando. Respira profundo, busca en todo momento la comodidad. Busca en todo momento que tu cuerpo esté en armonía. Si la postura te incomoda, recuerda que en cualquier momento puedes variar, utilizar algún cojín, cobija, lo que tú creas conveniente para tu descanso en estos momentos, para el momento reflexivo después de las posturas o asanas que acabamos de realizar. Respira profundo, relaja tu cuerpo, relaja tu mente, deja todo fluir. Adéntrate en la meditación, acompañada con la flauta de amor, la cual su melodía comunica con el chakra corazón. Y respiramos, reflexionando, entendiendo. Durante nuestras vidas, en diferentes ocasiones, debemos tomar decisiones importantes que afectarán de un modo u otro nuestro futuro y el de alguna de las personas que nos acompañan. Es común perdernos en la selva mental que inexorablemente nos conduce a la experiencia kármica. El chakra corazón está conectado de una manera especial con el campo de información que nos rodea. Es el chakra más musical, ya que por él recibimos y transmitimos los sentimientos. Cierra tus ojos, descansa y trasládate hacia un jardín o hacia algún lugar donde poco a poco experimentes el amanecer. Suelta vibraciones de bondad en el aire. Suelta todas las vibraciones de amor, de energía positiva, de alegría. Toda esa bondad que transporta la música lentamente hacia nuestro corazón. Y él se percibe como nuestro hogar. Y desde allí las decisiones tomadas son correctas y nos permiten ejercer la bondad, el bien. Deja llevar tu melodía en tu corazón. Fluye, respira, respira.
Respira profundamente. Descansa. Libera. Ahora lentamente empiezas a mover tus manos, tus pies, haciendo círculos, estirándote, despertando en conciencia. Vas a llevar las piernas hacia el pecho, una por una, estirando. Libera, muévete, gira hacia un costado para empezar a incorporarte. Estiras, te elongas y lentamente te incorporas. Cruzas tus piernas, limpias la cara, brazos hacia los lados, palmas arriba y lentamente une las palmas hacia el pecho. Respirando profundo, respirando en conciencia, respirando en amor. Agradecemos por tu espacio, por tu tiempo, tu meditación. Y lentamente, en una inhalación, vamos a sintonizar el mantra Om, bendiciendo nuestros actos, nuestro día, nuestros pensamientos, nuestras palabras, creando conciencia de lo que habita en nosotros mismos. Inhala profundo. Al exhalar, liberas el sonido Om. Relajas. Y ahora con tus brazos te haces un autoabrazo, agradeciendo, sonriendo, amándote y recordando que la paz habita en ti y que todos los cambios empiezan a través de ti, generando entendimiento, tolerancia contigo misma, contigo mismo. Generarás entendimiento y tolerancia con los demás. Observas la vida como un reflejo. Todo lo que está afuera está dentro. Lo que está dentro está afuera. Namaste. Gracias.